El utilitarismo y el pragmatismo han tenido una gran incidencia en la investigación científica, pero sobre todo en la praxis pedagógica, ¿no? Están muy articuladas, ¿no? A veces decimos en el discurso cotidiano, bueno, todos somos algo pragmáticos, todos somos algo utilitaristas, ¿no? En nuestras actividades cotidianas, porque siempre se trata de buscar algún beneficio, algún provecho, ¿no? En las acciones. Pero una cosa es que en la práctica individual, cotidiana, ¿no? De la vida común, utilicemos criterios utilitaristas o pragmáticos. Y otra cosa es que filosóficamente, epistemológicamente, fundamentemos la investigación científica en criterios pragmáticos o criterios no utilitarios. La palabra pragmático viene de pragma, que en griego significaba la búsqueda por conveniencia de alguna, ¿no?, utilidad, algo inmediato, mientras que el concepto de praxis va a tener otro contenido distinto, y por eso Marx utilizó el de praxis y no el de pragma, ¿no? Porque la praxis es una transformación de la realidad que implica una transformación también del sujeto, es una acción, ¿no?, dialéctica entre el objeto y el sujeto. Y el sentido social de la praxis no se puede identificar con el sentido individualista, ¿no?, que tiene el concepto de pragma. Por eso una cosa es pragma para el pragmatismo y otra cosa es praxis, ¿no?, para el materialismo histórico, que tiene una connotación totalmente diferente, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo hispano-mexicano que dedicó un libro a la filosofía de la praxis, o sea, al marxismo, siguiendo el concepto también de Gramsci, decía, y cito: ahora bien, para que se enriquezca el concepto marxista de praxis, será preciso todavía que el objetivo y lo subjetivo se correlacionen no solo en esa forma, o sea, como unidad de la necesidad histórica objetiva, ¿no?, y de la acción real consciente de los hombres, sino como unidad en el interior mismo de la acción real, de la praxis misma, es decir, como actividad objetiva y subjetiva a la vez. Fin de la cita. Es decir, ese es el carácter que tiene el concepto de praxis, que no debemos identificar con el pragmatismo, ¿no? Ahora, si en el pragmatismo y en el utilitarismo en general, como vamos a ver en John Stuart Mill o en Jeremy Bentham, que fueron los iniciadores del utilitarismo en Inglaterra en la primera mitad, mediados del siglo XIX, se insistía, ¿no?, en que todos los seres vivos aspiran, ¿no?, a determinada utilidad, y en esa medida caían en una especie de reduccionismo también parecido al darwinismo social, ¿no? Porque lógico, un animal, por ejemplo, se protege del peligro, o un animal busca alimento, o busca protección, abrigo, algo así, ¿no es así? Pero una cosa es ese mundo biológico, ¿no?, que nos induce a actuar con el objetivo de obtener un beneficio inmediato. Y otra cosa es la praxis investigativa, científica, teórica, ¿no?, pedagógica, que tiene otras dimensiones. Y no podemos limitar, ¿no?, la concepción de la investigación científica a esta actitud totalmente animalesca, vamos a decir, ¿no? En realidad, todo esto está detrás también de otra concepción de mayor profundidad, que viene también de la antigüedad. Es más, viene incluso desde antes del nacimiento de la filosofía, ¿no?, del mito y del totemismo. ¿Cuál? Pensar que todo el universo está animado, ¿no? Así que las montañas tienen alma, que los ríos tienen alma, que las plantas tienen alma, que todo se comporta, ¿no?, con un fin o con un destino. Eso se llamó hilozoísmo, de hilé en griego, que significa materia, animal, que sí, que todo está animado, que las piedras están animadas, ¿no? Y entonces pensar que cuando una planta busca el sol, pues ya está orientándose, ¿no?, en su alma, o cuando un río busca la salida al mar, ¿no?, pues está orientando su acción a un fin, ¿no?, de determinar, a un telos, como también los griegos llamaban. Y por lo tanto, eso llevó al teleologismo, ¿no?, a pensar la teoría del destino, que todo tiene un destino, ¿no?, que todos estamos destinados a morirnos tal día, tal hora, en tal lugar, ¿no?
o que el edificio aquel está destinado a destruirse tal fecha en tal. Imagínense usted, si usted parte de esos presupuestos, mejor no haga investigación científica, ¿no? Si el enfermo se tiene que morir porque le tocó, como dicen, ya el destino era que se muriera ese día. Entonces, ¿para qué van a luchar los médicos, no? Además, esa visión fisiologista, funcionalista, teleológica, ya está sobrepasada para la ciencia. Yo no digo para la religión. Bueno, para la religión hay miles de concepciones, ¿no? De que todos están predestinados a hacer esto, a hacer lo otro. Bueno, esa es otra concepción y hay que respetarla, ¿no? Pero plantear aquellas mismas teorías que en el medioevo se consideraba que los cuerpos buscan los lugares naturales o que la naturaleza le tiene miedo al vacío, ¿no? Como planteaban algunos, es realmente una cosa hoy en día risible, ¿no? Es más, filósofos idealistas pero inteligentes, como diría Lenin, como Hegel, decía Hegel, es absurdo creer que los árboles de Alcornoque existen porque hacen falta tapas de corcho para las botellas de vino. O sea, qué cosa, ¿no? Sería lo mismo que admitir que los ratones existen porque hacen falta que sean comidos por los gatos, ¿no? Y los gatos existen porque hace falta que sean perseguidos por los perros. Y los perros existen porque los ciegos necesitan las arillas, ¿no? Para que nos ayuden a caminar. Es una cosa absurda, ese funcionalismo es absurdo. Y esa visión teleológica para nada ayuda, ¿no? En este caso, a las ciencias. Además, es peligroso cuando se traslada a las ciencias, ¿no? Porque imagínense que, por ejemplo, un antropólogo diría que una lengua vernácula de un pueblo originario está obligada, está destinada, ¿no? A desaparecer, ¿no? Es como pues, realmente muy fatalista, ¿no? O que hoy en día con esta globalización que a nuestro juicio no es ni buena ni mala por su naturaleza y por eso en nuestro libro sobre cultura y educación en tiempos de globalización postmoderna, que también está en libre acceso en nuestra página web, decimos, no depende de la actitud que se asuma ante la globalización. Si usted la asume en un sentido favorable de comunicación, de comercio, de economía, de en la práctica científica, educativa, magnífica. Si usted la utiliza para que las transnacionales atenten contra la soberanía de los pueblos, de los estados-nación, eso es otra cosa. Por eso yo creo que no se puede pensar que ya la globalización en sí está fatalmente destinada a ser nefasta, ¿no? ¿No? Para todo. Por lo tanto, realmente creer detrás de el criterio, ¿no? De que todas las personas estamos destinados para algo, eso ha derivado a una experiencia no solamente científica, sino pedagógica, un poco fatalista, ¿no? Y elitista, ¿no? Que prevalece todavía en algunos, ¿no? Yo tengo la experiencia de niño que estudié antes de la Revolución Cubana en una escuela anexa normal para maestros, donde se formaban los maestros primarios que nos formaron con criterios totalmente pragmatistas, al estilo de John Dewey, que vamos a analizar en este video, según el cual los niños de clase pobre, como era mi caso, debíamos formarnos para carpintero, para mecánico, ¿no? Y las niñas para costurera, para cocinera, ¿no? Y ya, ¿no? Porque las niñas que tenían de clase media para arriba no iban a esa escuela, iban a escuelas privadas donde estudiaban piano, estudiaban música, estudiaban arte, estudiaban literatura, porque iban a pertenecer a otro estatus, ¿no? Social. Sabemos que la revolución terminó con la enseñanza privada. En Cuba, ahí, por supuesto, toda la educación está unificada, ¿no? Y todo puede desarrollar cada quien su individualidad y convertirse en un gran deportista, en un gran científico, un gran investigador, independientemente de sus condiciones socioeconómicas. Pero el criterio pragmatista es totalmente, en este caso, ¿no? Elitista. Y además, prácticamente desconoce, ¿no? Aquel criterio que Marx insistía mucho, ¿no? De que si el hombre es un producto de las circunstancias, también las circunstancias son humanamente modificables por el hombre. Porque no es que las circunstancias obliguen a que si un individuo nace en un ambiente delictivo tenga que ser delictivo, un delincuente, o si nace en un ambiente honesto tenga que ser una persona honesta, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? De carácter individual.
Ahora, los criterios del pragmatismo y del utilitarismo que se desarrollaron en el siglo XIX, sobre todo con Bentham, con Stuart Mill, ¿no? Y que luego, con el pragmatismo de finales del XIX, en Charles Sanders Peirce, en William James, en John Dewey, en todos, ¿no? Tienen antecedentes donde en también el empirismo de David Hume, aquel empirismo que nos insistía mucho en la creencia, ¿no? En la costumbre, en el hábito, ¿no? Ese tipo, ¿no? Pero sobre todo en el tema de la utilidad. No olviden que a Hume, cuando le preguntaron si sabía la causa, ¿no? De la máquina de vapor, dijo que no le interesaba la causa, lo que le hacía falta saber era que la locomotora tirara de los vagones por los rieles. Eso es el pragmatismo, ese es el funcionalismo, ese es el, eh, el utilitarismo. Y Jeremy Bentham decía que el hombre siempre busca en su actividad la mayor felicidad posible, ¿no? Y si cada quien es feliz y se va sumando cada vez más otros a la felicidad, pues llegará un momento en que todos seremos felices, ¿no? Pero a partir del individuo, a partir de la individualidad, ¿no es así? Eh, Stuart Mill, que ya tiene otra visión un poco más social que la de Bentham, pero no deja de tener también un carácter, y además es el padre del utilitarismo. Y no es una casualidad, fíjense, que Stuart Mill haya escrito un libro que se llama El utilitarismo y otro que se llama El liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo es una ideología política, pero que tiene bases filosóficas, ¿en dónde? En el utilitarismo, ¿no? Y Stuart Mill dice, y cito, toda acción se realiza con vista a un fin y parece natural suponer que las reglas de una acción debe tomar todo su carácter y color del fin al cual se subordinan, ¿no? Imagínense ustedes, todo esto está en función de la llamada acción, pero la acción puede ser entendida en un sentido muy subjetivo. Johann Gottlieb Fichte, un filósofo clásico alemán de la primera mitad del siglo XIX, seguidor de Kant, le daba mucha importancia a la acción, al yo en la acción que realiza, ¿no? Pero desde una parte totalmente subjetivista, totalmente, ¿no? Y no es la postura, el utilitarismo y el pragmatismo también tienen bases voluntaristas, que ya hemos visto que se dan en Schopenhauer, en Nietzsche, en otros filósofos, es decir, en el papel de la voluntad, con lo que decide, ¿no? La acción. Y claro, la voluntad desempeña un papel importante en la vida individual, pero también en la vida política, en la vida social, ¿no? Pero es una hiperbolización realmente pensar que todo está determinado por factores volitivos, ignorando los factores materiales, sociales, económicos, ¿no? Políticos que pueden condicionar la acción, ¿no? Entonces, en definitiva, el utilitarismo y el pragmatismo tienen en la ciencia y en la praxis pedagógica un efecto que puede ser muy conflictivo para el investigador, ¿no? Porque en primer lugar es empirista, como pues esto es una consecuencia del positivismo que vimos en el anterior video, ¿no? Porque en definitiva estos son formas distintas de positivismo que están hiperbolizando el papel de los hechos, de lo fáctico, de lo que se puede medir, de lo que se puede contar, ¿no? Y por eso Stuart Mill dice, cito, el método comparativo es el que mejor nos proporciona la comprobación de la superioridad cualitativa y la regla para medirla con relación a la cantidad es la preferencia que sienten los que tienen mejores oportunidades de experiencia junto con los hábitos de reflexión y propia observación. Siendo esto, según la opinión utilitarista, el fin de los actos humanos es también necesariamente el criterio de su moralidad. Fin de la cita. O sea, que para Stuart Mill, lo cualitativo va a estar en dependencia de la acumulación de comprobación cuantitativa. Y por eso, como vimos en el positivismo, los métodos cuantitativos van a tener mucho peso, ¿no? Los enfoques positivistas, pero también los enfoques pragmatistas, en los enfoques utilitaristas. ¿Por qué? Porque no va a interesar tanto buscar las causas de los fenómenos, no. Lo que interesa es el efecto, ¿no? El vínculo de efecto. Claro que Stuart Mill al menos le da cierta significación a la moralidad, ¿no? Que es ya un elemento axiológico, ¿no? Y eso lo vamos a ver que también en William James, ya, claro, en la segunda mitad del siglo XIX, las propuestas axiológicas van tomando cada más fuerza, ¿no? Las propuestas éticas, estéticas, políticas, jurídicas, ¿no? Y también religiosas, como valores, ¿no? Humanos, van a ser considerados cada vez más, ¿no? En los enfoques filosóficos.
Pero no cabe la menor duda que el utilitarismo y el pragmatismo son filosofías de corte muy individualistas, ¿no? Muy exaltadoras, ¿no? Del individuo, ¿no? John Stuart Mill decía, y vuelvo a citar, preguntarse por los fines es preguntarse qué cosas son deseables. La doctrina utilitarista establece que la felicidad es deseable y que es la única cosa deseable como fin. Todas las otras cosas son deseables solo como medio, pero ¿qué? Para ese fin. Fin de la cita. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿ustedes creen que un investigador científico o un profesor debe pensar que solamente va a tener satisfacciones o cosas deseables como resultado de su praxis investigativa o de su praxis pedagógica? O sea, ¿cuántas veces la realidad es cruda, ¿no? Y nos da a los investigadores y a los propios educadores resultados que a veces no coinciden con nuestros proyectos iniciales, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que haya que desecharlos, ¿no? No olviden que Alexander Coiré decía que, ¿no? A veces se aprende más de los errores, ¿no? Que de los éxitos, ¿no? Pero lo correcto es no subestimar un resultado negativo que no era lo que esperábamos, ¿no? Para el pragmatista, el utilitarista, lo que se busca es el éxito. No importa el medio, el fin justifica los medios, como decía Maquiavelo, que también es un antecedente importante, ¿no? De el pragmatismo, ¿no? Ahora, lo cierto es que el pragmatismo comenzó a darse en algunos científicos, como por ejemplo el matemático Charles Sanders Peirce, norteamericano, porque esto es una filosofía que se traslada rápidamente a los Estados Unidos, ¿no? Y Peirce, que escribió un pequeño artículo interesante sobre cómo hacer claras nuestras ideas, ¿no? Cómo aclarar nuestras ideas. Eso es importante porque ya bueno, desde la ilustración, ya las concepciones de Descartes, de buscar ideas claras y distintas, ¿no? Ahora, lo que sucede es que, a juicio de Peirce, ese esclarecimiento de las ideas, en el cual le va a dar una importancia a la lógica, y también creo que eso es muy valorable, ¿no? Estaba orientado, según él, a buscar una consolidación de las creencias. No en el sentido religioso, no estamos hablando de creencias religiosas, no. Creencia en el sentido epistemológico, ¿no? En el sentido de tener seguridad de algo, ¿no? ¿No? Pero esa seguridad tiene un carácter bastante muy subjetivo en Peirce. Y cito, la realidad como cualquier otra cualidad consiste en los efectos sensibles peculiares que producen las cosas que forman parte de ella. El único efecto que tienen las cosas reales es causar una creencia, pues todas las sensaciones que excitan emergen de la conciencia bajo la forma de creencias. Por lo tanto, el problema es cómo distinguir la creencia verdadera o creencia en lo real de la creencia falsa o creencia en la ficción. Ahora bien, las ideas de verdad y de falsedad en su pleno significado pertenecen exclusivamente al método experimental de establecer la opinión. Fin de la cita. Ustedes recordarán que desde que comenzamos estos videos, hablamos que para los griegos había una gran diferencia entre la opinión, ¿no? La doxa, ¿sí? La techne, la forma de hacer las cosas sin saber las causas, y la teorique, del cual la filosofía era el conocimiento superior. Bueno, pareciera como que el pragmatismo este utilitarismo, le va a dar más importancia a la opinión, a cómo se recibe la realidad, ¿no? Cómo se construyen ideas claras y distintas a partir, ¿no? De la realidad, aunque tratando de esclarecer el contenido de los conceptos, ¿no? Y eso es válido y eso es necesario. Hay que esclarecer el contenido, ¿no? De los conceptos. Y ahí, en cierta medida, este pragmatismo prepara también el camino, ¿no? Del positivismo lógico que veremos luego en otro, o el positivismo semántico, llamado neopositivismo, que también le da mucha importancia al esclarecimiento de la lógica, ¿no? O de la semántica o de la semiótica del conocimiento, ¿no? Por eso, según Peirce, cito, la auténtica primera lección que tenemos derecho a pedir que nos enseñe la lógica es la de cómo esclarecer nuestras ideas. Es una de las más importantes, solo despreciada por aquellas mentes que más la necesitan.
Saber lo que pensamos, dominar nuestra propia significación, es lo que constituye el fundamento sólido de todo pensamiento grande e importante. Yo suscribo esta tesis, me parece muy válida. Yo no creo que detrás de todas las posturas pragmáticas haya posturas erróneas, no. Y me parece muy bien la significación que le da Peirce al esclarecimiento de las palabras, de los conceptos, de las categorías, ¿no es así? A Peirce se le considera como uno de los antecedentes principales de la semiótica, ¿no? De todo el proceso. Pero a veces se subestima que el venezolano Andrés Bello, para allá por 1847, mucho antes que Peirce también, en su filosofía del entendimiento humano, le había dado la misma significación al tema de buscar el significado, el sentido, la sintáctica, la pragmática, la, ¿no? Semiótica de los conocimientos, del conocimiento de las palabras, ¿no? Lo único que es que en este caso Peirce insiste más en que esas palabras nos sirven para consolidar las creencias, ¿no? Y por eso él dice, cito, la irritación de la duda excita la acción del pensamiento, que cesa cuando se alcanza la creencia. De modo que la sola función del pensamiento es la producción de la creencia. Imagínense ustedes, fin de la cita. O sea, que el científico lo que tiene que crear es nuevas creencias. No nuevas verdades, nuevas creencias. Ya eso de la verdad es secundario. Ustedes se han puesto a pensar si el investigador científico debe consagrar su vida solamente a la consolación de creencias o de hábitos de acción, porque detrás de eso se esconde esto. Dice Peirce, y cito, toda función de pensamiento es la de producir hábitos de acción. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir hábitos de acción? Bueno, pues hábito de acción quiere decir que yo utilizo la creencia para actuar y obtener un beneficio inmediato en mi acción. ¿Así? Tal vez en la vida cotidiana lo hacemos, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es la investigación científica, pensar que siempre la investigación científica va a producir efectos inmediatos, de efecto práctico. Y cuando sabemos que desde el siglo XIX ya la teoría se va adelante de la ciencia, ¿no? Hay muchos descubrimientos científicos, son teóricos y no ni siquiera todavía han podido ser aplicados en la práctica porque las tecnologías no lo han permitido, ¿no es así? ¿Ve? Entonces, tratar de que en la ciencia y en la docencia se mida la validez epistemológica de la eficacia o la eficiencia inmediata que está de moda hoy en día con la ideología neoliberal, es realmente muy peligroso para la ciencia, ¿no? Y para la docencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede realmente reducir todo a lo tangible, inmediato, a lo empírico, a lo perceptible, ¿no? Que es lo que inculcó el positivismo, ¿no? Esa es la realidad. Peirce decía, y vuelvo a citar, para desarrollar su significación tenemos simplemente que determinar, por tanto, qué hábitos involucra. Ahora bien, la identidad de un hábito depende de cómo puede llevarnos a actuar, no meramente bajo las circunstancias que probablemente se darán, sino bajo las que posiblemente puedan darse con independencia de lo improbable que pueda ser. Lo que el hábito es depende de cuándo y cómo nos mueve a actuar. Por lo que respecta al cuándo, todo estímulo a la acción se deriva de la percepción. Por lo que respecta al cómo, todo propósito de la acción es el de producir un cierto resultado sensible. Llegamos así a lo tangible y concebiblemente práctico como raíz de toda distinción real del pensamiento. Y eso es lo pone en letra cursiva. ¿Qué quiere decir? Lo práctico, sí, pero lo práctico no en el sentido de praxis, en el sentido de pragma, pero sigo la cita, con independencia de lo sutil que pueda ser. Y no hay ninguna distinción de significación tan afinada que no consiste en otra cosa que una posible diferencia de la práctica. Óigame. Realmente es nefasto, ¿no? Creer que todo va a depender de lo que de manera inmediata, en cómo y cuándo yo puedo medir, ver, constatar empíricamente, ¿no? El resultado inmediato de esta acción, ¿no?
Por eso el conocimiento científico no puede ser reducido, ¿no? Y se hace un flaco favor a la ciencia, ¿no? Si se obviara la rigurosidad teórica, como dice Mario Alfaro, ¿no? Que debe tener la investigación científica, ¿no? Y el pragmatismo, por eso dice él que siembra la improvisación, ¿no? Porque es como renunciar a lo teórico, ¿no? Es como, ¿no? Abandonar las posibilidades epistémicas, heurísticas, ¿no? De pronóstica, ¿no? De la ciencia, ¿no? Usted puede acumular mucha experiencia, claro, y hasta recordar sucesos que se han producido, ¿no? Con exactitud, pero eso no quiere decir que de ahí ya derive, ¿no? Un conocimiento científico, ¿no? Por eso yo creo que en este caso hay que ver las consecuencias, las implicaciones que tiene para el trabajo investigativo o para la praxis pedagógica. Pensar que alcanzar la verdad simplemente es una cuestión de hábitos, de significación, de creencia, ¿no? Ignorando las tendencias, regularidades, leyes que se dan, ¿no? En un objeto específico del conocimiento, ¿no? Y esto puede conducir a caminos muy equivocados, ¿no? Yo les hago la pregunta, ¿hubiera llegado la humanidad al nivel de desarrollo tecnológico y al nivel de vida promedio que actualmente tiene si se hubiera renunciado a la búsqueda de las causas de los fenómenos, como plantea el positivismo, o estas posturas pragmáticas, o las que vamos a ver luego en los positivistas, neopositivistas, otros, ¿no? Si se hubiera renunciado a buscar la naturaleza última de las cosas en el mundo natural y en el mundo social, y se hubiera reducido todo a simplemente ver la efectividad de los hábitos y de las costumbres, ¿no? Yo creo que realmente incluso este libro nuestro que lo hemos elaborado con ese fin de para qué sirve la epistemología, ¿no? Y con el cual estamos desarrollando estos videos, es para orientar a los investigadores a que tomen conciencia, que no vaya a ser que asuman posturas positivistas, pragmáticas, constructivistas, estructuralistas, funcionalistas, tantas, ¿no? O cada uno de los reduccionismos epistemológicos que vimos en videos anteriores, sin percatarse de otra cosa, de la incidencia ideológica que está detrás de esto. No en balde el pragmatismo ha sido considerado por Harry Wells como la filosofía del imperialismo norteamericano. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos, desde su nacimiento, le ha interesado muy poco los medios, más los fines, ¿no? Recordamos siempre que cuando el precursor de la independencia de América, el venezolano Francisco de Miranda, después de haber colaborado con Washington en la independencia de los Estados Unidos y peleado en la batalla de Pensacola, fue a ver a Jefferson, el primer presidente, ¿no? Después de Washington, a pedirle ayuda para liberar a las colonias españolas, ¿no? Del colonialismo español en Sudamérica, América Latina, del Sur, como quiera. Y Jefferson, con una honestidad extraordinaria, dijo, a nosotros no ayudaremos a esas independencias hasta que no sea del interés de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Muy claro. Y toda la doctrina Monroe de America for Americans, pero ¿para cuáles Americans? Si ellos son los que se quedaron con el nombre de Americans. ¿Vale? A nosotros nos quitaron hasta el nombre, ¿no es así? Entonces, la política de los norteamericanos ha sido simplemente el pragmatismo fagocitósico, ¿no? Que llegó a una guerra con México para finalmente quitarle la mitad del territorio de México, ¿no? Trataron de comprar hasta Cuba, ¿no? Pero no lo pudieron hacer, pero la doctrina Monroe logró que, por un lado, se hicieran del canal de Panamá, intervinieran en Cuba y Puerto Rico, que compraran Alaska, que se metieran en Hawái, es decir, el expansionismo, ¿no? Norteamericano, y todo justificado. ¿Por qué? No, porque a veces lo importante es el resultado. Por ejemplo, cuando Bush intervino en Irak por presuntas armas de exterminio masivo, después dijo, ay, perdón, la CIA me informó mal, ¿no? No sabía que no había las armas, pero ya estaba metido en Irak y ya estaban obteniendo, ¿no?, el petróleo, ¿no? De Irak, que era lo importante, ¿no? O cuando apoyaron las dictaduras de Pinochet, ay, perdón, nosotros no sabíamos que era tan sanguinario, ¿no? Y así los gobernantes, yo no estoy diciendo el pueblo norteamericano, ¿no? Han apoyado a Batista en Cuba, a Somoza en Nicaragua, a Trujillo ¿no? A Pinochet, a Videla en Argentina, a muchísimas dictaduras, hasta que le han sido
¿no? Necesarias. Cuando ya no lo son necesarias, bueno, le han quitado el apoyo y punto, ¿no? Por eso la teoría que hay de Goebbels, que según él una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, bueno, epistemológicamente es falsa, ¿no? Pero ideológicamente funciona. Y esa es una base del pragmatismo y del utilitarismo, ¿no? Y todas las teorías del pragmatismo del psicólogo norteamericano William James, que él llamó empirismo radical, se partía del mismo principio. Decía él, y cito, indudablemente en este campo de la verdad son los pragmatistas y no los racionalistas, los más genuinos defensores de la racionalidad del universo. Gente. O sea, según él, no es el racionalismo, es el empirismo el que explica la racionalidad del universo. Como ustedes ven, aquí hay de nuevo el conflicto internalismo-externalismo, ¿no? Que viene desde la antigüedad hasta nuestros días y que no ha desaparecido, ¿no es así? Porque detrás de eso se esconde el criterio epistemológico válido. ¿Cuál? Es que el sujeto tiene capacidad para conocer el objeto. ¿Mm? ¿O es que hay obstáculos que lo impiden y hay un nómeno kantiano ahí? Algo que no se conoce, lo knowledge, diría Spencer, ¿no? Y por eso detrás del pragmatismo hay postura subjetivista y agnóstica, ¿no? Porque lo que interesa es lo fenoménico, señores. Lo que se puede palpar, lo que se puede contar, lo que se puede medir, lo que se puede, ¿no? Y por eso, miren lo que dice James. En el momento en que el pragmatismo pregunta esta cuestión, comprende la respuesta. Ideas verdaderas son las que podemos asimilar, hacer válidas, corroborar, verificar. Ideas falsas son las que no. Esta es la diferencia práctica que supone para nosotros tener ideas verdaderas. Este es, por lo tanto, el significado de la verdad. Pues ello es todo lo que es conocido de la verdad. Punto. Se acabó la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que usted no puede verificar, corroborar, no es verdad. Ah, y los fenómenos probabilísticos, estocásticos, en la ciencia, ¿dónde los dejan? Yo creo que en este caso se pasaba por alto en el pragmatismo y todavía lamentablemente lo vamos a ver en Susan Hack hoy en día, una filósofa norteamericana, o en Richard Rorty, que falleció recientemente y que es otro de neopragmáticos contemporáneos, porque el pragmatismo no ha desaparecido. Estamos hablando del siglo XIX, pero hoy en día en Estados Unidos el pragmatismo en varios países anglosajones es una filosofía extraordinariamente difundida, ¿no es así? Y ha tenido consecuencias en el positivismo lógico del ciclo de Viena, de los neopositivistas que vamos a ver después, ¿no es así? En el tema de la verificación empírica, que todo hay que verificarlo, que el camino de la ciencia hay que comprobarlo. Menos mal que los propios neopositivistas se dieron cuenta, y hasta el propio James se dio cuenta, de que no todo se puede verificar de manera inmediata. Por eso dice James, y cito, los procesos que se verifican indirectamente, ya no es directamente, ¿no? O solo potencialmente, pueden pues ser tan verdaderos como los procesos plenamente verificados, pero no son los hechos los únicos artículos de nuestro comercio. Las relaciones entre ideas puras y mentales forman otras esferas donde se obtienen creencias verdaderas y falsas. Aquí las creencias son absolutas o incondicionadas. Fin de la cita. No es una casualidad que utilice la palabra comercio dentro de esta cita, porque para James las palabras son como monedas, fíjense bien, monedas de cambio, ¿no? Que se interactúan. ¿No? Y por eso en otro momento dice que esas palabras actúan como actuarían los procesos verdaderos, porque nos proporcionan las mismas ventajas y solicitan nuestro reconocimiento por las mismas razones, proporcionan ventajas. O sea, detrás de eso está ¿qué? Que el éxito, las ventajas, la utilidad, ¿no? Es lo que debemos vivir, en este caso, el conocimiento científico. Un poco este empirismo, este sensualismo, este subjetivismo, tiene raíces también en una escuela llamada de Port Royal, o la lógica del sentido común, del common sense, que se desarrolló en Escocia, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, ¿no? Pero el pragmatismo, que aparece ya como filosofía en el siglo XIX, plantea, y cito a James, el pragmatismo es un método de la filosofía.
La filosofía es una rama de la ciencia positiva, es decir, una ciencia teórica de la investigación que inquiere lo que es el hecho en contraposición de las matemáticas puras, que pretende meramente saber lo que se sigue de ciertas hipótesis, que no hace observaciones, sino que se contenta con las experiencias que afluye a todo hombre durante su vida. El estudio de la filosofía consiste, pues, en la reflexión cuya guía estriba en mantener constantemente a la vista su propósito y el propósito de las ideas que analiza, ya posean estos fines la naturaleza y uso de la acción y del pensamiento. Fin de la cita. Ahí está definido la base del pragmatismo. Primero, fíjense que lo define como una rama de la ciencia positiva. No olviden que Comte, el fundador del positivismo, hablaba también de la ciencia positiva, ¿no? ¿Sí? Para diferenciarlo de la ciencia teórica, no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Reducir toda la filosofía a un método utilitario, ¿no es así? En que todo tiene que medirse por el efecto, por el resultado, ¿no es así? Y por eso, en la praxis científica y en la praxis pedagógica, lo importante es formar en el niño hábitos, ¿no? Competencias, ¿ya? Formar en el educador resultados de manera, ¿no? Inmediata, ¿no es así? Y es lo que John Dewey, el gran pedagogo norteamericano que tuvo una influencia y todavía la tiene en la pedagogía norteamericana, insistió. Dewey decía, una filosofía que ha elevado el puesto de autoridad suprema a las necesidades e iniciativas de los individuos en busca del logro personal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante es, señores, la formación individual, el éxito individual por encima de lo social, no importa lo social. No, sálvese el que pueda. Esa es la base del neoliberalismo, la base de, ¿no?, la ideología tan pragmática que hoy en día está de moda, ¿no? Dewey decía, la educación pragmática debe tender a buscar el máximo beneficio. Quiere en su mayor parte descubrir cómo hacer las cosas con la máxima posibilidad de éxito. Esa palabrita, éxito, fin de la cita, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un momento este gran pedagogo norteamericano parece que se dio cuenta, ¿no?, del efecto que podía tener aquellas palabras y puso diciendo, debe protegerse al niño de algunos de los aspectos rudos y excesivamente utilitarios de la civilización moderna. Fin de la cita. Cuidado. Así que algunos de ellos se dieron cuenta del efecto tan negativo que tenía el sálvese el que pueda. Si tengo que aplastar a mi vecino, a mi compañero, para yo tener éxito, lo importante es echar para adelante. Y no importa con quién haya que acabar con tiros y troyanos, si lo que busco es el éxito, resultado, ¿no? La utilidad, ¿no? Y además, hay otra cosa, que no me interesa tanto el cómo, el método, no. Lo que le interesa es el qué se obtiene, ¿no? ¿Mm? Por eso yo decía, la comprensión consiste en saber cómo funcionan las cosas y cómo hacerlas, cómo funcionan para hacerlas. El resultado es ese, ¿no? Mire, señores, esa hiperbolización de desconocer la importancia del método, la viví yo en una experiencia. Un día estoy ahí de un receso de una clase, en una pizzería, y se me sienta al lado un estudiante de electrónica. Y al poco rato llega un compañero. Parece que el profesor le había puesto a hacer algún equipo ahí de diodos y no sé, transitores, ¿no? Y el otro le pregunta, oye, ¿tú terminaste ya? Y le dice, sí. ¿Y cómo fue que hiciste para el diodo tal? Le digo, mira, yo no sé cómo lo hice. Eso me salió de chiripa. Chiripa es una palabra que quiere decir, bueno, de casualidad, ¿no? Pero no me preguntes cómo, porque no sé cómo. Ahora, lo que sí lo logré. ¿Qué es eso, señor? Una postura pragmática. Yo le digo, ¿puede la ciencia descansar en la casualidad? ¿Eh? En la contingencia, en la chiripa. No. La ciencia, ante todo, método. Método. Saber cómo lograr un resultado determinado, ¿no es así? Y por eso realmente el positivismo en su variante tanto pragmática, utilitaria, neopositivista o lo que sea, no pueden en modo alguno ser de utilidad, no epistemológica,
para los investigadores y los resultados pueden ser realmente nefastos, ¿no? En verdad, la utilidad es válida, nadie niega que la utilidad es importante y la ciencia a la larga aspira, ¿no?, a producir bienes y servicios favorables, ¿no?, a la humanidad, ¿no? Pero no puede basarse en esos criterios totalmente subjetivistas, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué inferencia podría elaborar un investigador científico o un profesor de esta siguiente tesis que yo le voy a leer ahora de William James? Cito: la verdad en la ciencia es lo que nos da la máxima suma posible de satisfacciones, incluso de agrado, pero la congruencia con la verdad previa y con el hecho nuevo es siempre un requisito más imperioso. O sea que fin de la cita. La ciencia es satisfacciones, agrado, placer, éxito, felicidad, como diría Bentham, ¿no? ¿Sí? Yo les pregunto, ¿puede resultar aceptable un punto de vista científico que solamente lo agradable, lo exitoso, lo favorable, ¿no? Y esa es la base también del empirio-criticismo y del convencionalismo que veremos en otros videos, ¿no?, que coincidieron con el pragmatismo, con el llamado principio de economía del pensamiento. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo importante no es tanto el resultado, sino lograr un resultado con la mínima capacidad de esfuerzo. Y si funciona, ya, eso es suficiente. Por eso fíjense cómo están en cierta medida articulados empiricismo, empiromonismo, pragmatismo, utilitarismo, todos tienen una base totalmente empírica, ¿no?, subjetivista, ¿no?, de obtener resultados al máximo posible, ¿no es así? Y tratar de construir un conocimiento que nos dé lo que John Dewey llamaba la acertabilidad garantizada. ¿Qué es eso? Tener cierta seguridad en algo. Y John Dewey, cito: según mi teoría, si es lícito tomarla como ejemplo de la doctrina instrumentalista, si bien es necesario inferir algo para llegar a una aserción garantizada, sin embargo, este algo inferido no aparece nunca como tal en la aserción, es decir, en el conocimiento. El material inferido debe ser verificado y probado. Los medios de prueba que se requieren para conferir a un elemento inferencial, según derecho a ser conocimiento, en lugar de conjetura, son los datos proporcionados por la observación y solo por la observación. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que lograr esa presunta acertabilidad garantizada, tener certeza, ¿no?, solamente por la observación, solamente por la verificación, solamente por comprobarlo, ¿no?, en la práctica, pero práctica entendido como pragma, ¿no? Yo creo que esa insistencia de los pragmatistas y utilitaristas, ¿no?, en que los experimentos son los que nos dan la verdad. Yo les pregunto, qué angustiante sería para un investigador tener que estar constantemente repitiendo experimentos, observaciones, ¿no?, para lograr un conocimiento teórico. Eso es ponerse al nivel del siglo XVIII, ¿no? Y todo este discurso instrumentalista, porque fíjense que Dios utiliza también instrumentos, y el instrumentalismo también es otra forma, ¿no?, que se utiliza de variante pragmatista, esconde realmente una visión totalmente subjetivista. ¿En qué medida los conocimientos son útiles y nos pueden servir de utilidad? ¿No es así? ¿No? Y por eso los pragmatistas actuales, como Susan Hack, por ejemplo, que actualmente es una destacada profesora en los Estados Unidos, dice, cito: el primer caso es señalar que el concepto de verdad está internamente relacionado con los conceptos de creencia, evidencia e investigación. Creer que es aceptar como lo verdadero la evidencia de que es la evidencia de que es verdadero, una indicación de la verdad, e investigar si es verdadero. Si usted no está intentando tener la verdad, usted no realiza, usted no está en realidad investigando. Y la verdad que es, bueno, lo que usted puede constatar, lo que usted puede verificar, lo que usted puede, ¿no?, empíricamente medir, ¿no? Esa es la realidad, que ha sido muy criticada, muy cuestionada por numerosos investigadores, ¿no?, que ven en el utilitarismo y el pragmatismo, y yo creo que
En conclusión, para cerrar este análisis, es un hecho que el pragmatismo y el utilitarismo y el instrumentalismo han permeado la investigación científica, la praxis pedagógica educativa en muchos países. Y nadie puede dudar de la eficacia y la eficiencia de algunos métodos, ¿no?, de corte pragmático, ¿no? Y han, claro, formado un profesional individualista, robotizado, sesgado, una concepción de que la naturaleza, la sociedad, todo es en función de mi éxito personal. No me interesa el resultado de la sociedad, ¿no? Yo creo que realmente la humanidad ha experimentado muchos ensayos sociales de convivencia, ¿no? Como intento, por ejemplo, con el socialismo real que fracasó, o con este capitalismo real que no me parece que tenga mucho éxito según nuestro criterio, ¿no? Pero lo cierto es que el pragmatismo, el utilitarismo y el instrumentalismo y todas las nuevas formas de positivismo que veremos en videos posteriores, como el positivismo lógico, el positivismo lingüístico, es más, hasta el llamado pospositivismo, ¿no? De Popper y de otros que también, como falsacionismo crítico, etcétera, todos tienen una base muy común en ese subjetivismo, en ese empirismo que indudablemente limitan el conocimiento científico. Aunque hay que reconocer que la mayoría de estos investigadores han reconocido los errores del empirismo y han tratado de buscar una solución entre el internalismo y el externalismo.